Ser madre puede hacerte sentir más vulnerable que nunca, a veces desbordada, a veces agotada, incluso en ocasiones con ganas de salir corriendo. Si te ha pasado esto alguna vez, si te has sentido así, te entiendo perfectamente, porque yo misma me he sentido así en muchísimas ocasiones. Hoy quiero compartir contigo las 5 claves que más me han ayudado a poder sentirme más en paz conmigo misma y pueden ayudarte a ti a encontrarte más en calma en tu día a día y a entenderte mejor. Mi nombre es Marina Sánchez Caballero y soy psicóloga clínica, mamá de 2 niños y creadora de este canal Liberando Patrones. Un espacio dirigido, pensado, creado por y para madres que se sienten en muchos momentos totalmente desbordadas, que no saben cómo poder calmarse y que escuchan constantemente esa voz que les machaca y que les dice que pueden hacer más, que no son suficientes, que no están haciendo todo lo que pueden, para que puedan encontrar recursos, herramientas, explicaciones, claves, algo de luz en toda esa oscuridad en la que muchas veces nos metemos como madres, impidiendo poder acompañar a nuestros hijos como realmente deseamos. La maternidad ha supuesto para mí las 2 crisis internas más grandes que he vivido hasta ahora. Mira que me había informado muchísimo, había leído muchos libros de maternidad consciente, había hecho cursos de crianza respetuosa, tenía toda mi formación de psicóloga clínica y tenía como muy claro la manera en la que yo quería relacionarme con mis hijos, quería poder fluir con lo que fuera viniendo, poder tener una relación con ellos de conexión. Pero lo que yo no tenía en cuenta es que toda la autoexigencia, todo el perfeccionismo, la rigidez, la necesidad de control que me acompañaban desde que yo era niña y que tanto me habían limitado y tantas veces había intentado solucionar, soltar, también me acompañaban cuando me convertí en madre. Y en muchos momentos sentí que por mucho que yo tuviera claro cómo yo quería relacionarme con mis hijos y cómo me quería comportar conmigo misma, con ellos, no podía evitar en muchos momentos bloquearme, sentirme desbordada, sin saber por qué. ¿Y qué fue lo que aprendí? Que cuando llevamos arrastrando un tema de toda la vida, desde hace mucho tiempo, o hemos intentado muchas maneras de solucionarlo sin conseguirlo, ese tema tiene muchos bloqueos emocionales asociados y la mayoría tienen que ver con experiencias que hemos vivido en la infancia, que nos han causado emociones que no hemos sabido procesar en ese momento. Y eso lo que hace es generar unas ciertas alarmas internas en el cerebro que se nos activan en momentos determinados sin saber por qué. ¿Y qué ocurre? Que a veces no está pasando nada en concreto que tú lógicamente pudieras decir esto desencadena esta emoción y de repente te empiezas a sentir triste, ansiosa, preocupada, bloqueada, sin saber por qué. Incluso cuando llegas a pedir ayuda profesional, que también fue mi caso, y empiezas a hablar de lo que te pasa, puede que tampoco sientas grandes cambios y puede que te sientas más frustrada por que parece que tú no vas a poder solucionar eso. Porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú hablas de lo que te pasa, lo que estás activando internamente es tu cerebro racional. Pero aquí estamos hablando que el origen de esos bloqueos, esa frustración, es un origen emocional. ¿Cuál sería entonces la primera clave? Lo bloqueada o lo desbordada que te sientes en muchos momentos, especialmente desde que tienes a uno o varios hijos, tiene que ver con emociones no procesadas de la infancia y no tanto con lo que está pasando en ese momento presente. Y por eso yo siempre digo que no se puede cambiar algo que llevas arrastrando desde hace tanto tiempo solamente con fuerza de voluntad, con esfuerzo o hablando sobre aquello que te preocupa. Porque lo que estás activando realmente es tu cerebro racional y esto no es un tema racional o de lógica. Hay un origen emocional que hay que atender.
Y hasta que eso no se hace, no consigues sentir cambios profundos y duraderos en ti misma. La maternidad, desde luego, supone un cambio en las reglas del juego. Van a haber cosas en tu manera de ser que antes te servían, antes de tener hijos, y después ya no. Por ejemplo, en mi caso, todo este tema del control, el perfeccionismo, me iba muy bien en el ámbito académico, por ejemplo. El hecho de saber que yo podía prepararme un examen me generaba una sensación de control, de que podía ir luego al examen y influir en la nota que sacara. ¿Qué ocurre? Que desde que yo me convierto en madre, ponte tú a controlar a tu hijo, que duerma cuando tú quieras, que coma cuando tú quieras, que hable cuando tú quieras, que camine cuando tú deseas. Imposible. Si, por ejemplo, tu caso tiene más que ver con una dificultad para poner límites, pues puede que te hayas podido apañar de alguna forma antes de ser madre. Y seguramente hayas funcionado de una forma que ha tenido más que ver con hacer lo que los demás querían. ¿Qué ocurre? Cuando tienes niños a tu cargo, para poder realmente criarles de una forma saludable, necesitas poder poner esos límites. Y ahí es cuando, digamos, la maternidad lo que hace es pone de frente, te pone delante todo aquello que tú no estás pudiendo sanar y atender y que llevas arrastrando de alguna manera desde que eras más joven. Y esto lo que produce es como una sensación de impotencia, ¿no? Es como yo antes podía manejarme y ahora no. Hay una sensación como de inseguridad, ¿no? Es como, pero si yo he conseguido tantos logros en mi vida, ¿por qué ahora me siento tan incapaz de hacer ciertas cosas en relación con mis hijos, ¿no? En cuanto a cómo acompañarles o criarles. Aquí lo importante que es darnos cuenta que siempre que nos sentimos inseguras, vulnerables, con miedo, impotentes, creemos que somos nosotras mismas las que sentimos eso, pero realmente eso lo está sintiendo la niña interna que todas llevamos dentro. Esa niña que fuimos, que lleva unas heridas emocionales dentro de ella, porque todas, cuando hemos sido niñas, hemos sido criadas por unos padres o adultos de referencia que han hecho lo que han podido con las herramientas y los recursos que han tenido, pero es imposible que satisfagan al 100% todas nuestras necesidades. Todas hemos tenido alguna necesidad emocional o varias que no han sido satisfechas como nosotros necesitábamos. Y en ciertos momentos, con nuestros hijos, es muy común, pero muy incómodo, literalmente sentirnos, y a mí me ha pasado varias veces, como si fuéramos una niña vulnerable de 5, 6, 7 años. Y el tema es que la mayoría de las veces esto es inconsciente. Y ahí es donde estamos vendidas. ¿Cuál sería la segunda clave? Poder empezar a darnos cuenta de cuándo está hablando nuestra niña interior y empezar a darnos cuenta de qué es lo que está necesitando para poder dárselo a nosotras mismas. Por ejemplo, a lo mejor lo que necesita es que la reconozcas, que sepas que está ahí, que hay un dolor dentro, que tu hijo o tu hija te está activando alguna emoción. A lo mejor necesita un abrazo tuyo. O a lo mejor es irte a hacer ejercicio y liberar toda esta tensión. Otro de los temas que a mí me generaban muchísimo sufrimiento y mucho cansancio era el constante machaque de mi mente, especialmente desde que tenía a uno y luego a dos seres a mi cargo. Esta voz interna, como una radio que no para, que comenta absolutamente todo lo que ocurre en tu día a día y te está todo el rato diciendo, en realidad, todo lo que podría salir mal, cómo no estás haciendo lo suficiente, ¿no? Como que parece que está ahí buscando que falles en algo para señalarlo, para criticarte, para juzgarte. Y muchas mamás que acompañan en consulta me lo dicen, es agotador totalmente. Aquí la clave, ¿cuál es? Aquí lo importante darnos cuenta que es que la función de la mente no es hacernos felices, es ayudar a protegernos y a que sobrevivamos. Y esto es clave en cualquier proceso terapéutico de los que acompaño. La mayor parte de los seres humanos vivimos totalmente atrapados y atrapadas por
nuestros patrones limitantes y totalmente controlados por la voz de la mente, que también podríamos llamarla la voz de nuestro ego, que es esa imagen que tenemos de quién creemos que somos. Y la mayor parte de los seres humanos nos creemos, sin ningún tipo de cuestionamiento, absolutamente todos los pensamientos o la mayoría de pensamientos que nos llegan a la mente, que es una cantidad enorme al día. Todos los patrones mentales que nos acompañan en nuestra edad adulta se crean de los 0 a los 7 años, cuando somos más vulnerables, y se crean como mecanismos de protección para ayudarnos a sobrevivir. ¿Qué ocurre? Que como eso no lo llegamos a actualizar la mayoría de las veces en la etapa adulta, ahí es cuando sentimos que ciertas maneras de pensar nos empiezan a limitar. Y es que nuestra mente, si entendemos cuándo se han generado todos esos patrones de pensamiento y de relación con nosotras mismas y con los demás, sigue pensando que somos esa niña pequeña vulnerable que necesita proteger. En mi caso, esa niña que necesitaba ser perfecta, hacerlo todo de 10, para sentir que pertenecía a su familia y para sentirse querida por sus padres. Y la mente, mi mente en este caso, no quiere que yo evolucione, no quiere que de repente me convierta en la madre que fluye, que se permite hacer lo que pueda desde un lugar de mucha más relajación, que se permite confiar en la vida, soltando el control. Si tú te imaginas que la mente es una madre sobreprotectora que no quiere que cambies, que salgas de tu zona de confort, aunque eso te genere sufrimiento, y por eso nos critica, nos asusta y a veces nos machaca, como un mecanismo de protección, para no cambiar, para seguir en el mismo lugar de vulnerabilidad, de desconfianza, de control, como una manera de seguir en lo conocido. Y han habido muchos momentos, desde que soy madre, que me he sentido como en lucha interna entre diferentes partes de mí. Por ejemplo, la parte que quería poder atender y cuidar a mis hijos desde el amor, la conexión, la empatía, y la parte que quería olvidarse de cuidar a nadie y poder estar a lo mío, hacer lo que me apeteciera. Y es que la psique humana está formada por diferentes partes, diferentes personajes. Imagina que forman parte de un grupo de teatro. Y hay personajes que se llevan muy bien entre ellos, hay otros que no se soportan y están peleando todo el día. Hay personajes que a veces toman el control, el protagonismo y se lo roban a los demás. Y hay personajes que a veces están como relegados a un segundo o tercer plano, incluso a veces metidos en un cajón oscuro, en un armario oscuro, y no salen a escena casi nunca. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos un tema que nos preocupa, normalmente estamos como sintiendo que es algo que se nos hace bola, que nos consume todo el tiempo, toda la energía mental. Y en muchos casos, si empezamos a tirar para atrás, nos podemos dar cuenta que quizás es algo que se nos ha repetido en diferentes momentos de nuestra vida. Aquí es cuando estamos hablando de patrones, algo que se nos repite. Siempre que nos damos cuenta que hay un patrón en nosotras, lo interesante que es ver qué dos partes de mí están en lucha, en conflicto, en relación con este patrón. Esto primero nos permite quitar tanto peso, tanto drama, tanta importancia a lo que nos esté pasando en ese momento. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta que es algo que se nos está repitiendo, en el momento en que podemos ir al origen de ese patrón, que como ya sabemos de antes, el origen va a ser emocional, y podemos liberar esos impactos emocionales de nuestras vivencias de la infancia que han hecho que tú interiorizaras esas dos partes de ti que están ahora en lucha, en conexión con tu patrón concreto, y los malos entendidos que se generaron a partir de esa vivencia. Cuando todo eso se puede liberar, es cuando realmente podemos empezar a sentir que algo interno se recoloca. Y es cuando podemos, de una forma fácil y natural,
comenzar a funcionar, a responder en diferentes situaciones y sobre todo con nuestros hijos de formas diferentes. ¿Cuál sería aquí la cuarta clave? Darnos cuenta de cuando algo me está doliendo mucho, me está haciendo sufrir, estoy sintiéndome muy limitada, darme cuenta si eso que estoy sintiendo o ese conflicto que estoy teniendo con alguien se ha repetido en algún otro momento de mi vida, en otra área de mi vida o en otro tipo de relación. Y esto lo que nos va a indicar es que corresponde a un patrón. Y ahí ya te garantizo que esto se puede liberar con el trabajo de liberación emocional de personajes internos. Y por último, un tema que se me repite mucho en las sesiones que hago con mamás, que acompaño a liberar todo esto de lo que estamos hablando, es esa sensación de malestar y de culpa que se genera cuando hay comportamientos de tus hijos que te generan mucho rechazo y no lo puedes evitar. Y aquí lo que ocurre es que los hijos son los mayores espejos que hay de nuestras propias heridas emocionales de la infancia. Ver a un hijo expresar alguna emoción, por ejemplo en mi caso, cuando hay un perfil, un patrón de tanta autoexigencia, yo era una niña buena, obediente, responsable, suele haber una represión interna de la rabia, ¿no? No es una emoción que suele permitirse una niña de esas características expresar de forma libre. Cuando yo veía a mi hijo pequeño expresar unos arranques de rabia brutales, es muy normal sentir mucho rechazo, pero ahí también está hablando nuestra niña interior. Esa niña que nosotros fuimos le da muchísima rabia que nuestro hijo se permita expresar algo que nosotros no pudimos. Y cuando hay comportamientos que nos generan malestar, el enfoque tradicional y lo que la mente nos dice es que el problema es nuestro hijo. Sin embargo, aquí nos estamos perdiendo esa quinta clave, que es que nuestros hijos son los espejos de nuestras propias heridas pendientes por sanar. Y cuando nosotras nos hacemos cargo de nuestro propio dolor, que quedó ahí relegado una vez que somos madres, es como que una se olvida de sí misma, ¿no? Es como nos centramos en los hijos. Ya, pero cuando algo no fluye con los hijos, ¿qué está pasando? ¿Es el hijo que tiene algo mal? ¿Es el hijo que está haciendo algo que no debe? ¿O simplemente de forma inconsciente nos está reflejando algo que nos toca a nosotras? Cuando nosotros nos hacemos cargo de lo nuestro, parece que es arte de magia, pero no es así. Se transforma la relación y nuestros hijos dejan de tener que mostrarnos esos comportamientos de una forma tan intensa y dejamos de tomarnos personal su manera de actuar. Y esta última clave nos muestra el regalo que nos trae cada hijo. La posibilidad de sanar partes diferentes de nosotras mismas. Y precisamente por esto he creado Sanando gracias a nuestros hijos, un programa online de 11 semanas en el que vas a poder sanar en profundidad esas heridas de la infancia a través de sesiones individuales. Y luego vas a poder ir integrando los cambios que irás notando en tu día a día, acompañada por un grupo de mujeres igual de comprometidas que tú. Y la manera de entrar a este programa, que comienza el próximo miércoles 8 de octubre, es probando una primera sesión conmigo para que puedas dejarte sentir si este camino, si este viaje es para ti. En la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace para que, si sientes que estás lista para dar este paso y probar, puedas reservar esta primera sesión directamente. Y recuerda, no estás sola en esto. Sigamos liberándonos juntas.